Buenos días, esto es Radio Libertad Constituyente. Hoy es día 28 de abril de 2017 y aquí estamos en Somosaguas. Don Dalmacio, lo tengo aquí al lado. Muy buenos días, don Dalmacio. Y tenemos por Skype a don Pedro Gallego. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a los dos. ¿Qué tal? Muy bien, bueno, vamos a comentar varios temas importantes. Hoy no tenemos a don Antonio, que lo tenemos en Córdoba en una conferencia, y habíamos separado como primer tema para el día de hoy un artículo que apareció ayer en El Mundo del día 27 de abril, y escrito por Elisa de la Nuez. El artículo se llama Operación Lezo, el final de la escapada. El resumen que, bueno, en la sección de opinión y de tribuna del Mundo se hace, viene a decir algo así como: a propósito de la última catarata de casos de corrupción, la autora denuncia el problema de que la cúpula directiva de las empresas públicas, en la cúpula directiva de las empresas públicas falte capacidad profesional y sobre politización y enchufismo. Don Dalmacio, ¿qué puede decir al respecto? Pues que a mí me parece que está describiendo lo que es el sistema de corrupción establecido. Sistema de corrupción establecido que viene de arriba abajo, no de abajo arriba, como es la corrupción que existe siempre normalmente, que se la controla el derecho, los jueces, sino que aquí es el sistema político, que en realidad no es político, ni siquiera antipolítico, sino más bien antipolítico, porque es un sistema de corrupción del que nadie se escapa. Y yo creo que lo describe bastante bien, porque está todo sometido a los intereses de los partidos que destaca ella. Yo lo he leído y no he visto que mencione tampoco los sindicatos, pero bueno, eso es un peccata minuta que no tiene, y además está concentrada en a lo que se dedica, y que es como todo es un sistema de favores entre amiguetes. Es el crony-capitalismo, que se llama el capitalismo de amiguetes, capitalismo de Estado, pero exagerado. En Norteamérica, que es donde viene la palabra, no creo que llegue a ese punto. Aquí está todo montado para que desde el principio la corrupción, yo creo que empezó con González, cuando cambió el sistema de cooptación del Poder Judicial, entregándose a los políticos. Era un sistema que se había empezado bien. Con UCD yo creo que la corrupción, hombre, siempre la habría, y hubo mucha gente que enseguida empezó a ver si podía colocarse, pero no hubo realmente corrupción como empezó por arriba. Pero cuando que la institucionalizó fue González, entonces siguió creciendo, porque Aznar tampoco se ha atrevido a cortarla, y ahora, como dice esta señora Elisa de la Nuez, que yo he leído otras cosas de ella y que me han parecido siempre muy interesantes, como dice ella, puede ser el final de la escapada. Eso puede ser el crack del sistema, no de corrupción, sino del sistema que existe, porque ya la gente con esto se le ha abierto los ojos. Además, es sintomático que haya empezado fundamentalmente por una cuestión interna del propio partido PP. En este caso el PP, podía ser el PSOE, podía ser Podemos o podía ser Ciudadanos, aunque son más recientes y quizás no están todavía tan metidos en el sistema. Podía ser cualquiera, pero ha empezado en el PP porque parece ser que la señora de Cifuentes pretende heredar a Rajoy, y entonces pues ha creído que, y además afirmarse ella en contra de Esperanza Aguirre. Yo no sé por qué, pero justamente lo de Esperanza Aguirre yo quisiera hacer un comentario, porque demuestra lo que es el sistema. Creo, yo no he oído a nadie que diga lo contrario, incluso creo que lo he leído en alguna cosa de internet o por ahí, que ella se haya llevado ni un céntimo. Es verdad que la Comunidad de Madrid, entre todas las comunidades, ha prosperado económicamente porque ha mantenido un sistema fiscal tolerable, no como en otras comunidades autónomas. Ahora mismo hay una especie de rebelión fiscal que a lo mejor puede llegar a más en muchas comunidades por el impuesto de sucesiones, que está liquidando la propiedad. Es una fórmula sovietizante de liquidar la propiedad. Está empezando, hay una rebelión fiscal que no sé qué consecuencias llegará a tener.
pero ella mantuvo, por ejemplo, el tema fiscal, no muy allá, pero como pudo. Dentro del sistema hizo algunas cosas que yo creo que son, pero a lo que voy es que es un ejemplo de cómo si ella, objetivamente, yo no entro, no sé lo que habría realmente, pero cómo ella, para poder hacer algo de esto, que realmente lo ha hecho, con una mentalidad pues liberal o de sentido común, yo diría que más que liberal, de sentido común, que la ha mantenido, para mantenerse, ha tenido que mirar de reojo o cerrar los ojos o algo así, y no ver lo que hacía González, que era sabido, súper sabido por todo el mundo. Pero es lo que le pasa a bastantes políticos, más de los que pueda parecer, que son gente honesta, creen que están haciendo algo, que pueden hacer algo con su presencia, a veces consiguen algo, pero realmente es poco lo que consigue, y el sistema ha llegado a un punto en que ya barre a todos los independientes. Que pueda haber, ya no son tolerables, porque los que no se prestan a la corrupción directa, es decir, los que ellos mismos no se corrompen, y eso es el sistema, un sistema de corrupción en el que está metido todo el mundo, y que ha metido a todos los españoles de arriba abajo en el sistema de corrupción. Simplemente por una razón, la multitud de leyes autonómicas, locales, etcétera, etcétera, es una fuente de corrupción, de la que se aprovechan algunos. Pero es que además eso llega a que la gente, para defenderse, pues tiene que ir escabullendo de esas leyes como puede, lo cual quiere decir que se corrompe también, que es un sistema corrupto de arriba abajo, y que yo no sé si esta operación Lezo, que yo no sé a quién se le ha ocurrido ponerle Lezo, pues se refiere al almirante vasco, Blas de Lezo, me parece que no era un señor que fuera muy corrupto ni nada por el estilo, ni tuviera Todo nada lo que ver con la contrario, corrupción. ya quisieran ser una centésima parte de lo que era Blas de Lezo. Ya, pero bueno, no sé a quién se le habrá ocurrido, que no habrá sido el genio. Yo creo que el sistema además está regido, lo he dicho ya alguna vez aquí, por la ley por el principio de Hanlon, de que Bueno, no atribuye, explica por la maldad, perdón, no atribuyes a la maldad todo lo que puede explicarse por la estupidez. Yo creo que aquí los estúpidos del país se han apuntado en gran parte a la corrupción, al sistema, a la corrupción, a apoyarlo. Eso sí, los estúpidos con la limitación que dicen los gallegos, cuando dicen que alguien está loco. Dicen, bueno, sí, está loco, pero rompe ya los billetes. Yo creo que los estúpidos se han apuntado ahí, siguen haciendo daño, porque son estúpidos, muchos sí, de pero ellos. Dalmacio, es como decía Gustavo Bueno, dice, es tonto, sí, pero tonto según para qué. Claro, Para o sea, algunas... es lo Tonto, mismo. que tonto es un concepto muy abstracto, hay que definir para qué es tonto. Claro, claro, claro. Bueno, pero eso es el instinto de conservación, que también lo tienen los estúpidos y los Sí, tontos. Pero al hilo de tu argumento, Dalmacio, yo quisiera decir que esta mujer parece que viene ahora a descubrirnos el Mediterráneo. O sea, cuando colapsó España debido al mare magnum provocado por la corrupción sin parangón hasta ese momento, del PSOE de Felipe González, ya se había definido perfectamente lo que era un sistema y una red que abarcaba todos los estamentos, desde el pueblo llano hasta lo más alto del Estado, para corromper y robar en una nación política. Primer punto. Segundo punto, que esta señora, siendo abogada del Estado, habrá memorizado muchas leyes, pero de luego muy culta no parece por las cosas que dice. Dice que Esperanza Aguirre ha necesitado tener a su Delfín encarcelado sin fianza para captar por fin el mensaje. O sea, es decir, que Esperanza Aguirre, una señora que lleva toda la vida en la política, que le pagaron 400.000 euros un año que salió de la política para trabajar en una empresa de cazatalentos, resulta que ha necesitado saber, mejor dicho, saber lo corrupto que está todo, cuando metieron en la cárcel o han metido en la cárcel. Sí, eso yo tampoco me lo creo.
aquí hay dos vertientes. O Esperanza Aguirre es estúpida totalmente y nunca debió permanecer ni un solo minuto en los puestos que ha ostentado, o es una mentirosa sin parangón. Llama la atención. Ya, perdona, un Pedro, llama la atención precisamente que estuviera trabajando de cazatalentos, cuando teóricamente el que ella colocó ahí es el que le estaba robando. Pues a lo mejor era un talento. A lo mejor Ignacio... Hombre, González tiene cierto talento, ¿no? Pero, desde luego. Por eso digo que son tontos según para qué. Voy a terminar... No, no, si es donde voy. Voy a terminar este primer punto. O sea, ¿recordáis cuando Felipe González dijo que se enteró del GALP por los periódicos, no? Claro. ¿Recordáis cuando Esperanza Aguirre dijo el otro día que se sentía traicionada? O sea, es un insulto a cualquier persona con un mínimo de cerebro, de inteligencia, de decoro. Esa persona le está insultando directamente. Si usted se siente traicionada a estas alturas por todo el nido de corrupción que anegaba todo el mar por donde usted iba paseando y navegando, usted no debió estar allí jamás, porque usted es una incompetente y una inútil. Y si usted no es una incompetente y una inútil, usted es una mentirosa. Todo lo que pasaba en el PP lo sabía hasta el Ujier que abría la puerta en la calle Génova. ¿Cómo os va a decir usted que se siente traicionada? ¿Cómo esta señora escribe eso? Esta señora Elisa de la Nuez. Pero voy a más. Cuando habla de que hay unos jueces, y termino estos dos puntos, que estamos ante una democracia de baja calidad. Ya estamos con la calidad. Sí, eso sí que ya lo hizo también ahí. Y es que hablar de democracia en España, hombre, sí, todo el mundo hoy la democracia ya no sabe qué es lo que cada uno dice que es democracia. Casi, pero lo que es la democracia en el sentido, vamos, el sentido elemental, creo yo. El sentido formal. El sentido formal. Además, si ella misma reconoce que los jueces son títeres de los partidos políticos, ¿cómo usted puede hablar de baja calidad? Si es que eso no es ni baja ni alta. No, es que no hay si es que además la palabra democracia yo creo que habría que emplear régimen realmente libre, régimen de derecho, en que manda el derecho. Que eso es lo que hacen los jueces. Los jueces no garantizan más que la aplicación del derecho. Que eso nos llevaría a dónde viene el derecho. Si el derecho es el que hace el gobierno, sí, o el derecho viene de la realidad social. Pero bueno, aquí voy a citar a Yering, que el derecho, como esta señora se ampara mucho, el derecho no es una idea lógica, el derecho es una idea de fuerza y una idea de experiencia. ¿Y cuál es la experiencia que ha existido en España ante todos los casos de corrupción y la aplicación de las leyes? ¿Y cuál es la fuerza que han tenido el Poder Judicial, que no existe, como dice don Antonio, que hoy no está? ¿Pero qué fuerza han tenido los tribunales para ejercer cuando han querido haber algún juez probo para hacer valer la ley? Ninguna. Si es que ¿Dónde no está Urdangarín? ¿Dónde está Urdangarín? ¿Cree alguien serio, decente, inteligente que Pujol va a pisar la cárcel? ¿Que su mujer va a pisar la cárcel? Yo no, porque además Pujol ha dicho que puede tirar de la manta o algo, alguna palabra parecida. Y la manta apuntaba muy arriba, muy arriba. Seguro, y todos sabemos a quién, más o menos. Y luego, para terminar, una cosa que yo creo que también me gustaría mucho, siempre me gusta, ¿no? Desde luego, no es que me guste, es que me interesa las tesis de Dalmacio, pero en este caso, más que nunca, cuando esta señora Elisa de la Nuez, pone su inquietud o pone su esperanza en el conjunto de algunos jueces probos que existen de base y aspira a eso. Claro, es que uno tiene ella está apuntando a una especie de rebelión de los jueces, parecida a aquello que ocurrió en Italia. Ahí es donde voy, que quién sabe, que a lo mejor ocurre, que a lo mejor las rebeliones se empiezan en un punto, luego se extienden. Mira, las ciencias humanas, desde luego las ciencias puras, en el sentido pura de las ciencias de matemática, física, todas. Desde luego que tener un maestro y fundar una escuela, pues desde luego que influye, pero es que en las ciencias humanas más todavía. ¿Qué es la Universidad Española en las ciencias humanas, concretamente en el derecho? La Universidad Española...
¿Perdón? ¿Qué clase de abogados, qué clase de licenciados en Derecho, qué clase de jueces tenemos en España? Si es En que son Derecho, lamentables. en Derecho, las facultades de Derecho que funcionan aceptablemente, lo único que se explica es derecho positivo. Es decir, el derecho que hace el gobierno, empezando por la Constitución. Este es el único criterio. Formación jurídica prácticamente, incluso se han suprimido asignaturas o han cambiado, han variado y ha desaparecido prácticamente las formativas. Pero es que a la Facultad de Derecho, ya aprovecho para decirlo, le sucede como todas las facultades, digamos, de humanidades o de letras. Si se suprimen, el país ganaría mucho. Y se ahorraría dinero, claro, y ganaría mucho. Y lo mismo en casi toda Europa, cuidado, que en casi toda Europa, y no digamos ya las universidades norteamericanas. Me refiero a la parte de letras. Las de ciencias pues funcionan todavía más algo aceptablemente. Es un tema que me interesa mucho porque precisamente una buena formación en humanidades, y las humanidades son el freno y la guía de la ciencia, pero cuando no existe una formación seria en las humanidades, lo que existe es lo que pasa en España, que hay una confusión absoluta entre la gente que debería ser un faro en el que debería alumbrar y guiar a todo el resto de disciplinas, porque las humanidades es que la base, entendiendo las humanidades como el fundamento, por ejemplo, en el derecho sería la hermenéutica del derecho, el fundamento de la norma jurídica. Eso, como tú acabas de decir, eso está completamente erradicado de las facultades de derecho. Completo. No digamos en la facultad. Es un positivismo feroz. Reina el positivismo más feroz. Kelsen. Claro. Sí. Yo creo que ya ni Kelsen. Ojalá por lo menos Kelsen era un hombre culto, pero yo creo que ya ni Kelsen. Sí, bueno, luego Kelsen tiene, claro, Kelsen, desde luego, yo soy partidario completamente de la tesis de Karl, que era enemigo de Kelsen, como claro, evidentemente, pero desde luego Kelsen es un pensador positivista, claro, pero profundo, es una persona con una formación que no tiene ni comparación al páramo que hay hoy en día, o sea, ahí ni voy comparación. Que por lo menos Kelsen, pues bueno, puede ser, a mí tampoco me gusta, evidentemente, yo soy también más ermitiano, que, bueno, porque es positivismo radical, pero entre Kelsen y los Kelsen que le ha sucedido, hay una diferencia. Entre Kelsen y Fernando López Aguilar, pues me quedo con Kelsen. Hombre, pareció obvio. Muy bien, señores. No, pero ya lo que quería resaltar es que aquí el artículo lo he leído quizá un poco rápidamente por encima, pero plantea la cuestión de fondo de la corrupción. Que la corrupción ha llegado a un punto que no se puede ya corregir. O el sistema hace caput, se liquida, o se prolongará, pero... Y que el otro día dijo no sé si fue Francisco Rico, el catedrático de literatura, el académico, o si fue un periodista... Eso tampoco me gusta, porque es que tiene también unos artículos, es que los he estudiado todos, además. No, pero es que me refiero a lo que iba a decir, yo no lo leo. Pero es que me refiero que he oído una frase que no sé si es de él o si es de Antonio Burgos o de quién, que dice que la manera de solucionar ya todo en España, el sistema irónica, la idea era irónica por lo visto, es legalizar la corrupción. Bueno, sí, es una manera de un sarcasmo, sí. No, pero es una manera de decir lo que es el sistema y que sería la única posibilidad de curarlo, legalizarlo. Si legalizas el cáncer, pues a lo mejor deja de ser una enfermedad. Bueno, yo creo que el Dalmacio es algo que hemos repetido aquí reiteradas veces. El modelo de... Vamos a ver, yo ya vengo manejando esta tesis más de hace 2 años en la radio, aquí con vosotros. Sí. España como nación política no existe. O sea, una nación política que está constituida por 17 estados, en la que el propio Estado central, por falta de homogeneidad y por falta de poder, es incapaz
de hacer valer una ley o incapaz de someter a una nación, a una comunidad que se subleva, o 20.000, o tiene que pactar. O sea, lo que ocurre en el Parlamento español es algo que no tiene antecedente ni parangón jamás en la historia política. Resulta que para aprobar o para pactar unos presupuestos o para aprobar cualquier ley orgánica, resulta que el Estado se tiene que aliar con partidos que son antinacionales, en el sentido que quieren separarse de la nación española. ¿Pero qué los ha fomentado? Eso es como el cónclave que elige al Papa, en el que hay unos cuantos obispos católicos y está el grupo de los obispos ateos. O sea, ¿eso cómo se explica eso? ¿Cómo puede haber en un parlamento gente que defienda la separación? Bueno, pues habrá algún espíritu santo político también. ¿Cómo, perdona, Damacio? Que habrá algún espíritu santo político. Claro. Que les inspire. Es una cosa de... Todos están de acuerdo en el Parlamento, en el fondo. Si es que el Parlamento son discusiones entre ellos, a ver quién se lleva más o a ver quién se luce más, pero en el fondo están todos de acuerdo. Eso es. Sobre todo, fíjate que hay una cosa. ¿Qué partido no esté de acuerdo cuando se trata de subir impuestos? Evidentemente. Están todos de acuerdo. ¿Hay alguien que se le haya ocurrido decir a cosas que están ocurriendo, que demuestran la anarquía que está llegando el sistema, como lo de los ocupas, que es producto, por lo visto, de una ley del PP mal hecha? No quiere decir que con intención, sino mal hecha. Eso es lo que he leído yo no me meto en ello, pero en fin, está ahí ese hecho. ¿Hay alguien que se le ocurra pedir o un decreto de ley o yo que sé, una ley o algo por el estilo para solucionar ese tema? No hay nadie. O otros temas, que por ahí para eso nadie. Pero eso sí, discutir sobre la Biblia en verso, sobre el sexo de los ángeles, sobre cualquier cosa, sí. O sobre la subida de impuestos también. Desde luego no se debe configurar, lo que no se puede configurar un Estado en el que es en sí mismo el Parlamento en la negación de la nación política. No, o sea, es que has dicho, eso es muy interesante, porque lo que subsiste es la nación histórica. Que distingue exactamente, claro, lo he dicho también en esta radio. Claro, que es una distinción, claro, que es una distinción muy interesante de Gustavo Bueno. Sí. La nación histórica, la nación étnica o biológica, la nación histórica y la nación política. La nación política nace con la Revolución Francesa, y la nación histórica, que es a la que podrían apelar cualquier región que tenga historia, pues sí, muy bien, pues vale, pero como nación política no puede erigirse Cataluña diciendo que es una nación desde el punto de vista político. Eso es que es contradictorio. No, ni como nación histórica. Claro. Ni como nación histórica. Cataluña no puede... Mira, es que todo revierte a la corrupción. Claro, en mi opinión. En lo que hay en Cataluña, una mafia gobernante, más descarada que en otros sitios. Sí. Y lo es un carácter mafioso. Perdona, Dalmacio, que tiene muchas razones, que la nación histórica de Cataluña, esa nación histórica la tiene a través de España. Cuidado. Pues claro, la nación histórica es un hecho mineral. Eso es inconmovible. Y no, pues, lo que quiere ser, si es que no saben ni lo que quieren, si es que es una pandilla, además, de verdad, que el principio de Jalno es una pandilla analfabetos. En gran parte, por lo menos políticamente, los que no son alfabetos, porque lo son, que son muchos, lo son políticamente, que no tienen ni idea. Saben que están ahí, que tienen su negociete, quieren tener su Estado para que el Estado central pues les deje en paz y poder manejar tranquilamente, que yo creo que no les presiona nada, al revés les está financiando. De hecho, pero quieren todavía más. Es Esquerra Republicana, lo ibas a citar tú hace un momentito, Pedro, que lo suele también decir don Antonio, y lo ridículo que es que un partido que teóricamente se autocalifica como republicano esté sostenido por una monarquía. Por ejemplo, bueno, pero eso forma parte del tinglado de la instauración, claro. No, claro, todo esto es una representación esperpéntica de que, como es evidente, que lo ha dicho antes Dalmacio, muy bien dicho, en la que todo es simplemente un conchabeo para repartirse el conchabeo, todo. Y ahí, si se analiza seriamente, ves que eso es contradictorio los intereses objetivos de unos y de otros, y que es inviable una nación política con ese amalgama de gente. Si es que eso no tiene ni pie ni cabeza. Completamente.
Entonces, ¿qué denota eso? Evidentemente, pues un interés más espúreo, como acabas de decir, que es simplemente repartirse el botín, las prebendas, repartirse económicamente España como puedan, y eso es lo que les interesa, y por eso están de acuerdo en lo sustancial para llevar a cabo esos menesteres. Todos están de acuerdo. Todo vale. Sí. Para ellos todo vale. Cualquier bobada o no bobada que se le ocurra a cualquiera, todo eso bien recibido, porque es una manera de entenderse y de quedar todos contentos, llevarse bien. Es el consenso. Seguro, desde luego. Que además es importante tener en cuenta que aquí ha llegado al extremo que ha llegado, pero que eso está ocurriendo en toda Europa. Sin duda ninguna. En Francia la situación es quizá más grave que aquí, porque los franceses todavía tienen más conciencia política que nosotros. Aquí eso se ha machacado todo, aquí ya la política ya no... los franceses conservan cierta conciencia política y ahí sí es más grave la situación en el fondo, porque son más conscientes. Yo tengo una tesis sobre eso, Dalmacio, y me gustaría que me dijeras qué te parece. Una de las mayores crisis, o quizás la crisis fundamental que vive Europa, entre otras, pero uno de los parámetros y uno de los factores para mí fundamental, es el entender el laicismo del Estado como la negación de la historia y de la tradición cristiano-católica de Europa. Es que sí, estoy completamente de acuerdo. El problema que tiene hoy Europa, en el fondo, el problema político es es el tema de la autoritas y la potestas. Eso es. La autoritas es la de la Iglesia, quieras o no, en sus niveles, hay autoridad en varios niveles. Pero bueno, uno es en el nivel superior, es la autoritas de la Iglesia y la potestas del poder temporal. La Iglesia las iglesias protestantes, que también son iglesias cristianas, prácticamente están en disolución. La católica, pues ya sabemos dónde anda, que no saben, que fallan radicalmente. Los que fallan son los obispos. La Iglesia son los obispos, incluido el de Roma. Los demás, las congregaciones religiosas, todo eso también. Pero los obispos son los sucesores de los apóstoles, etc. La única iglesia que funciona hoy realmente en Europa es la ortodoxa, que está sólida, y de hecho, por ejemplo, en Alemania hay cada vez más gente que abandona la Iglesia católica latina, por decirlo así, romana, puesto que no hay más diferencia, como se sabe, los sacramentos son los mismos, etcétera, no hay diferencia sustancial. En Alemania me consta que hay cada vez más gente que se pasa a la Iglesia ortodoxa, y también algunos protestantes, no tanto porque queda ya más lejos, pero también algunos protestantes serios que se pasan ahí. Pero es que los gobiernos están en contra de la Iglesia y la Iglesia no se quiere enterar. No, pero es que es peor aún, Dalmacio, porque cuando dices en contra de la Iglesia, puede entender la gente que no es lo que... Bueno, de la moral, me refiero, ¿qué dices de la moral y de la fe religiosa? No de la Iglesia exactamente, sí, que a veces el poder temporal ha estado en contra de la Iglesia con mucha razón, contra el clericalismo. Contra el clericalismo, ¿no? Y sobre todo, Dalmacio, que a mi juicio es lo más grave de todo, es la negación de que Europa es producto de la civilización cristiana. Completamente, sin ellos no se entiende nada. Si es que entonces, si no se entiende esto, es nadar en un mar de confusión. Muchos de los problemas políticos, y esa es mi tesis, que existen en Europa, y problemas sociales, son precisamente por no tener claro y aceptar esto como un dato y un hecho objetivo de la historia. Claro. Cuando esto no se tiene claro, se entra una marea de confusión en el que se quiere intervenir en cuestiones que están más que superadas, y que la Iglesia como institución no es invasiva, pero quieren hacer, como por ejemplo el caso de la capilla, del asalto a la capilla. El asalto de la capilla que hicieron la chica esta de Rita, esta pobre analfabeta de Rita Maestre, eso es fruto ya no de la incultura, sino de la confusión mental. No, y yo iría más allá, de la ideología leninista, claro, que está difundida a través de la política correcta, a través de Norteamérica, vía Norteamérica, a través de lo que sea, está difundida ahí el odio a la fe religiosa.
pero además de la incultura también, de que la gente ya no sabe. ¿Pero por qué esa incultura? Porque la Iglesia ha dimitido, la Iglesia docente, para entendernos, ha dimitido de sus funciones, porque no se trata ya de la fe, que eso es otra cosa más personal, sino de la cultura. Mira, y de la civilización. Te voy a poner un ejemplo real que ha pasado, Alberto y Dalmacio. Cuando ocurrió el escándalo de la drag queen aquí en Las Palmas de Gran Canaria en el carnaval, que salió vestida de la Virgen y de Jesucristo, que hizo un número, me han contado, y sé a ciencia cierta, vamos, lo sé de primera mano, que esa mañana antes de la celebración de la gala de la drag queen, llamaron al obispo de Las Palmas comunicándole ya lo que iba a ocurrir. ¿Quién, los propios organizadores o...? No puedo decirlo, pero ya le dijeron, va a pasar esto y además de pasar esto va a ganar. O sea, es decir... O sea, modo de provocación, y además adelantaban que iba a ganar. No, le dijeron, mire, señor obispo, va a pasar esto, fue como un chivatazo, no es que va a pasar esto, va a ser una cosa muy grave, muy dura, y va a ocurrir esto. Bueno, después de ocurrir eso, esa misma madrugada, cuando se formó el escándalo, el alcalde, me han dicho que el alcalde de Las Palmas llamó al obispo para decirle lo que tenía que decir. Y el obispo, con buen criterio, dijo que él no era un político, que él era un pastor. Pero ¿a dónde voy con todo esto? O sea, ¿cómo se puede despreciar tanto la civilización? Yo soy ateo, pero bueno, ¿eso qué tendrá que ver? Como dice Gustavo, bueno, yo soy ateo católico, yo soy admirador de la cultura cristiana y no puedo renegar de ella, puesto que soy fruto, mi familia, mi cultura, mi país, de dónde venimos, que hemos celebrado hace poco, la Semana Santa, que viene luego los días de los santos, ¿cómo me llamo yo? Pues tengo un nombre de santo, o sea, ¿cómo puedo yo echar por tierra, renegar, escupir encima de eso? Esa confusión, entendiendo el laicismo por el desprecio a todo esto, está generando una crisis de identidad y de valores en Europa occidental que es lamentable. Y que ese espacio, como tú has dicho muy bien, Dalmacio, lo están ocupando, como en física, no existe el vacío, lo ocupa otro. Claro. O sea, eso es lo que está ocurriendo, que lo que está dejando el cristianismo lo va a ocupar el Islam y la Iglesia Ortodoxa, como tú has dicho. Es que, además, hombre, la Iglesia Ortodoxa, ojalá ya que no hay otro, pero el Islam... Es que la izquierda europea y mucha gente, además, por esa crisis que hay, esa renuncia de la Iglesia a ejercer su autoridad, resulta que mucha gente en Europa ve en el Islam el proletariado que echan de menos. Sí, señor. Sí, y entonces, esa tesis la dice también Escotado. Sí, señor. Y entonces, pues lo ven bien. Y sin más, sin preguntarse más, porque la gente tampoco tiene mucho alcance. Pero es que además a los gobiernos les viene muy bien todo eso, porque el jacobinismo, todo eso viene del jacobinismo, la Revolución Francesa, viene de la proclamación del año cero de la Revolución. Eso quiere decir que la historia del pasado hay que eliminarla. Sí, señor. Y hay que iniciar la nueva historia. Eso es Lenin, la idea de revolución como la única verdad. Sí. Y los pueblos no pueden vivir en una revolución permanente. Nadie, es imposible, porque acaba toda la confusión. Lo estamos viendo ahora en España, está con los casos que mencionaba yo antes, de los ocupas y de otras cosas más, lo de la Rita sí, pero la iglesia. Más grave aún, Dalmacio, para mí incluso más grave que eso, porque eso es un caso contingente que podrá solucionarse más tarde o más temprano, es el tema, por ejemplo, del lenguaje no sexista, del tema de la violencia de género, todo eso que inoculó Zapatero en vena a la sociedad española, eso ya es como un dogma que es peor salir a hablar hoy en un debate que en la época de Franco, porque como digas alguna cosa que se salga de lo que está políticamente correcto, es que te purgan. En la época de Franco se podía hablar de cualquier cosa, eso sí, no tocar la política ni hablar mal de Franco. Podía hacerse en privado, pero no en público, eso desde luego no. Era una dictadura. Pero ahora es que la dictadura se extiende a todo, se extiende a cualquier palabra que se diga de la manera más normal. Bueno, por ejemplo, yo diría el caso no, sin entrar en el tema, porque ha salido a la publicidad.
Lo de Maruenda, la conversación entre Maruenda y el otro señor, que no sé cómo se llama, su jefe, me parece que era Casal, sí, que dicen que hablan de la zorra tal, hombre, yo no emplearía esa palabra, pero es un lenguaje coloquial. Es un lenguaje coloquial que, sin embargo, que no tiene mayor trascendencia siempre que sea privado, pero si es en público es distinto. Bueno, pues por eso parece que quieren perseguir también a estos señores. Un lenguaje coloquial, privado, que además se localizó con una escucha ilegal. Bueno, sí, quiero decir que ya te quieren perseguir hasta por pecar de pensamiento. Claro, y en el Parlamento inglés hay una proposición de ley, que yo no sé si la han pasado ya, el procedimiento tiene que pasar 3 veces, sobre regular la comida de los ingleses. Totalitarismo. Claro. Y así sucesivamente. Eso es corrientísimo ya en todas partes. Lo que has dicho, Dalmacio, y me parece muy importante lo que has dicho sobre el leninismo, y es que el concepto que tienen muchos, como has dicho antes muy bien, de lo que es democracia, o de lo que es libertad, o de lo que es correcto, es lo que ellos creen que es correcto y lo claro, que es el subjetivismo radical de la idea de revolución, como si la única verdad es la revolución. ¿Qué criterio objetivo hay para la verdad? Lo que tú entiendes como revolución, pues a ti te interesa la revolución, quitarle el dinero a un banco, o yo qué sé. Eso es la revolución. Sin duda ninguna. O matar a alguien, o insultar, o lo que sea. Es el anarquismo que se está difundiendo. Además, yo lo veo que se está difundiendo más que en otras sociedades a toda velocidad en España. Un anarquismo que tampoco es el anarquismo, cuidado. Una situación anárquica, me refiero. Sí. Claro, lo que esto denota evidentemente es que la falta de pensadores y de sujeto, de sustento humanístico en una sociedad, cuando lo que anega todo y se apodera de toda la opinión es el relativismo. O sea, nada se puede decir que es mejor que otra cosa, porque estaríamos entrando ya en una especie de dogmatismo o de incluso fascismo en que es intolerable. Es decir, tiene que ser tan exquisito y tan valorable las variaciones Goldberg de Bach como un rap de estos de los de Podemos, que tienen muchos amigos que son cantantes de rap. No se puede decir que son dos escalas distintas que no tienen comparación, porque ya sería un dogmatismo fascista intolerable. Y ese tipo de pensamiento es lo que han negado todo, es decir, es que no hay jerarquía, y como profesor, ahora te hablo como profesor, no existe ya la jerarquía del profesor el alumno, del maestro el discípulo. Es que eso es fascismo. ¿Cómo? Eso es fascismo, la jerarquía es fascismo. Si es que mira, si todo el mundo ahora dijera yo soy fascista, se acabó, que es uno de los mayores mitos de toda esta gente, el del antifascismo, que viene de la Unión Soviética. Cuidado, no antinazismo, que eso he visto yo un documento en el archivo del Partido Comunista en la URSS, diciendo, dando instrucciones, no me acuerdo que lo firmaba, si era Dimitro, no me acuerdo quién, diciendo a los demás partidos comunistas europeos, vamos, una cosa no sé cuándo llegaría, que no se hablara de nacionalsocialismo, porque eso suena a socialismo, claro, sino que se hablara de fascismo. El mito del antifascismo lo tiene metida mucha gente que no es siquiera, que ni es fascista ni deja de ser socialista, incluso o es socialista o lo que sea. Gente cualquiera, le dices a alguien antifascista, ya es réprobo. Si todo el mundo se proclamara fascista, se acabó. Es imposible, claro. Es un poco como lo de legalizar la corrupción. Sí, o legalizar la droga. Claro, legalizar las drogas, claro. Cualquier cosa así. A lo mejor es la forma de acabar con ello, pero es una situación muy confusa en la que estamos, que quizá, viéndolo en otro prisma, en otro nivel, quizá es que estamos en un cambio de época. Sin duda, que hay un nuevo Belgeist, un nuevo Zeitgeist,
algo así, y que parece que efectivamente que lo que tiene mucho que ver la tecnología, por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros, esta conversación, eso transforma muchas cosas. Tú estás en tu casa o no sé dónde, tu trabajo, donde sea, nosotros estamos aquí, te estamos viendo, estamos hablando, internet y todo lo que lleva aparejado, todo esto de la electrónica, todas esas cosas, eso implica una transformación que el problema yo veo que vuelve a ser el que preocupaba mucho ya después de la Primera Guerra Mundial, que es el de la técnica, el control de la técnica. Claro. Que es el que lleva toda esta neutralización, que en el fondo es lo que hay, la técnica neutral, y entonces todo es neutral, todo es posible, todo es relativo. Claro. La técnica neutral. Y yo... Efectivamente. Muy bien. Vale, ¿qué os parece si pasamos a otro bloque? Pero antes, una pequeña pausa. ¿Estáis de acuerdo? Muy bien. Sí. Venga, pues. Estrenamos nueva web, www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos, diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso, todo desde www.mcrc.es. Muy bien, seguimos aquí en Radio Libertad Constituyente, seguimos con don Pedro Gallego y con don Dalmacio Negro. Yo no me he presentado antes, soy Alberto Iturralde. Sí, y vamos a... me parece que sí. ¿Sí? ¿Me he presentado? Yo creo que sí. Oh, qué egocéntrico entonces. Bueno, Lo dijo, no, yo creo que sí. seguimos con la portada del Mundo, y es que, bueno, en la primera parte de la portada del Mundo, el titular lo vamos a citar de refilón porque vamos a pasar luego a la siguiente parte. El titular es ahondar un poquito más en el tema de la corrupción. Dice: Marta Ferrusola controlaba las cuentas claves del clan Puyol. Y debajo hace alusión a la estrategia o a la acción de Podemos ayer en relación a esa moción de censura. Dice El Mundo en su portada. Dice: Podemos busca un golpe de efecto con una moción de censura a Rajoy. Recordamos que ayer Podemos, de alguna manera, bueno, un poquito aparentemente improvisada, en realidad pretendía dar un pequeño golpe de efecto, presentaba esta moción de censura apenas avisando, se quejan en el PSOE 10 minutos antes. Bueno, muy bien, el caso es que ahí está esa presentación de la moción de censura, y quería preguntar a nuestros dos fenómenos, a don Dalmacio y a don Pedro, ¿cuál es su criterio a este respecto? Pedro. Bueno, pues Pablo Iglesias está, evidentemente, puede ser un golpe de efecto, una maniobra para zarandear un poco más la cesta, sabiendo que no iba a quedar en nada. Pero bueno, desde luego él está esperando una situación límite que está próxima. Si se cumplen los vaticinios y los cálculos de Roberto Centeno y su equipo, si se cumplieran, como ellos dicen y tienen calculado, más pronto que tarde, desde luego esa situación límite llegaría, que es la que están deseando para aspirar a hacerse con el poder de verdad, no una representación en la Cámara amplia que tienen, sino ya hacerse con el poder. Y desde luego yo creo que es simplemente el juego que tienen ellos y en el que están, esperar nada más cómo esto se está gangrenando cada día más y hasta que llegue el momento de la amputación. No sé si Dalmacio, sé que le aburre mucho Podemos, pero desde otra perspectiva más amplia me gustaría también que piensa sobre este tipo de operación. No, es la aplicación de los principios de Goebbels, que son leninistas, que los tomó de la Unión Soviética. Los nacionalsocialistas aprendieron casi todo de la Unión Soviética, de Lenin y de Stalin, sobre todo de Lenin. Y está aplicando eso, por ejemplo, una de las cosas aparte de repetir la verdad, que es lo más consabido, repetir una mentira muchas veces acaba convirtiéndose en verdad, es lo que decía ya Maquiavelo en el fondo, dar da sé grandi aspettazioni,
dar de sí gran expectación, gran espectáculo. Ellos son los que se persiguen, es decir, son los que persiguen a Rajoy, que todo el mundo está, parece que bastante cansado de Rajoy, parece que es su propio partido, etcétera. Son los únicos que pretenden una moción de censura. Supongo los otros no han picado, a lo mejor porque instintivamente, yo no creo que se enteren, pero instintivamente los de Ciudadanos luego no se enteran de nada. Pero a lo mejor instintivamente, por instinto defensivo, pues han percibido que eso va contra el consenso. Si derriban a Rajoy así por las buenas, sería inusitado. Y que de alguna manera le estarían reconociendo a Podemos el adalid contra la corrupción. Exacto, porque lo volverá a presentar otra vez, entonces concentrando en un punto que es un consejo goebbelsiano, concentrando en un punto la atención, repitiéndolo todas las veces que sea. Si es lo que está haciendo Podemos desde siempre, es aburridísimo lo que dicen, pero lo repiten tantas veces. Eso mismo de que aparece de pronto pues la Rita Maestre, todas esas cosas, desnuda o no sé, medio desnuda. Todo eso es llamar la atención sobre ellos y recalcar, y recalcar, y recalcar, y recalcar. Eso va calando como si ellos fueran los que se oponen a un sistema que todo el mundo más o menos ya está harto de él. Llama la atención sobre ellos, es la manera de llegar al poder. Si llegaran al poder, a mí no me importaría que llegaran al poder, porque supongo que durarían 15 días. Como mucho. Duraríamos 15 días todos. No, ellos. Bueno, luego ya veríamos. La historia nunca se acaba. En la tesis se manejan algunos de que, en el sentido de desean de una manera irónica que lleguen al poder para que esto se destruya de una vez por todas para empezar de cero. Pero claro, el problema de Dalmacio, que esa tesis o esa solución o esa variante, cuando yo la pienso, es que esta gente, el modelo que tiene, como tú acabas de decir, es el modelo leninista de la USA, vamos, que es el que han implantado... Sí, sacado además de Cuba. Sacado de Cuba. En Sudamérica, todo ese modelo de, una vez que llegan al poder, anclarse en el poder y a hacerse con todos los mandos y la nave del Estado, con todas las instituciones, ese es el siguiente paso. Es decir, ellos no son tan incautos como han sido algunos que se han dejado parcelas, como por ejemplo las famosas parcelas que se dejó el PP cuando llegó al poder, y muchos cargos de la policía y muchos inspectores y muchos altos cargos no lo renovó y luego le pasó lo que le pasó. Pero sobre todo esos fallos, desde luego, el Podemos no los va a tener. Entonces, luego, que sí, que el país lo arruina, pero que ellos salgan de ahí va a ser difícil. Yo no creo que lleguen al poder. Pero si llegan al poder, es distinto de la situación de los países hispanoamericanos. Allí el Estado ha sido siempre muy endeble, prácticamente no ha existido. En España, el Estado español, desgraciadamente, está en todo. Está hasta dentro de tu casa, de una manera o de otra. Necesita cubrir muchos puestos en ayuntamientos, en todo, y no tiene gente que sepa leer y escribir, bastante gente que sepa leer y escribir para eso. Les falta. Podrían ocupar, es verdad, no se sabe, porque a lo mejor alguien cambia, como ocurrió en Portugal con los claveles. De pronto el almirante Rosa Coutinho, que parecía, cambió y tal. Eso ya no sé, esos son los imponderables. Yo primero lo digo, pero no creo que lleguen jamás al poder. Yo creo que no. Pero si llegan al poder, es que creo que no tienen capacidad para ocuparlo. De todas formas, Pedro... No lo sé. Has citado antes un fenómeno curioso. Yo también, de alguna manera, a veces pienso si no sería mejor que de una vez llegaran al poder para que todo el mundo, de alguna manera, perdiera la esperanza total en el sistema. Sin embargo, fíjense cómo también pasaba con el PSOE. El PSOE llegó a un grado de corrupción brutal. Lo citaba el otro día Antonio, lo recordaba, y decía que la actual corrupción del PP iguala a la del PSOE. Bueno, pues en aquel momento... Hombre, tiene que igualarse, claro. Si primero manda uno y luego manda otro, no va a ser menos. Pero por esa regla de tres, lo único que se hace es cambiar a las personas. El resultado es el mismo, pero parece ser que la ciudadanía continúa de alguna manera sometida o aceptando esa situación como un mal menor.
Yo creo que es por el mito de que hay que votar en conciencia, de verdad. Porque yo me he tropezado con gente que dice, es que no sé a quién votar, pero claro, hay que votar. Y he tratado de contarles que no, pero creen que sí, y en eso sí creo que ayer, o anteayer, no me acuerdo, lo comentaba con alguien, y me dijeron que un obispo, no sé cuál, ha salido diciendo que hay que votar, que es una cuestión de conciencia, es que los obispos, aparte de que están abandonando su función, no tienen ni idea de lo que hablan. Porque votar no es una obligación de conciencia, es un derecho, que no es lo mismo. No sé si te he interrumpido, me parece que te he interrumpido. Es que no, que tienes toda la razón, Dalmacio, que además se meten, precisamente hablan cuando no tienen que hablar, y cuando en otras situaciones sí tienen que salir a la palestra, a hacer valer la condición del cristianismo, es cuando omiten el gesto o sale el Papa diciendo... O se callan, o tergiversan las cosas. Esa es la cuestión. El tema, Dalmacio y Alberto, yo creo que sobre todo el auge de Podemos, además de ser evidentemente el catalizador o el detonante de la crisis económica, sin duda ninguna, es también esa mezcla ese detonante se ha gestado y tenía una materia prima y un combustible en el que existía completamente una confusión y una crisis de valores terrorífica, claro. Sobre todo en Europa entera y en España en concreto. En España existe una cosa muy característica que ya es célebre en el siglo XX, que es la ausencia y la negación de la nación política como institución. O sea, no existe, no tiene conciencia el español de que reside en una nación política. Yo ya la niego, que de hecho no existe tal como está configurado el sistema, pero es que no la necesitan ni la consideran que sea necesaria para ser ciudadanos de un país. Lo que existe o lo que ahora mismo está inoculado en las venas de todos los chavales jóvenes es que todo el mundo puede ser lo que quiera ser. El sentimiento y la sensibilidad. No existe nada por definición, ni existen axiomas. Es todo lo que uno quiera ser y lo que sienta que es. Claro, ante el sentimiento la razón lo tiene muy difícil, porque si uno se siente Napoleón, ¿cómo razonas con él? ¿Cómo razonas con él? Y no digas tú que no puedes, porque si no te dicen que es que eres un... no sé cómo explicarlo, eres un franquista. Y si dices algo que suena mal, te denuncian. Claro. Pero eso viene del sistema político, pero además viene de otra cosa que tiene que ver con lo que tocamos antes, que es el seréis como dioses. ¿Perdón? Seréis como dioses. Claro. Es lo que hay detrás de todo ello, del subjetivismo radical, que en el fondo el leninismo, él provenía en parte del anarquismo. Pero en el fondo el leninismo aboca al anarquismo, y detrás un sustrato anarquismo de romper con todo. El odio al pasado, el jacobinismo también. El romper con el pasado, pues claro, si rompes con el pasado no tienes donde apoyarte. Rompes con el sentido común, rompes con la tradición, con los usos, las costumbres, los hábitos, buenos o malos, me da lo mismo. Pero eso es lo que te apoyas. Pero si no tienes en qué apoyarte, la reacción que es el yo romántico. O sea, el seréis como dioses. El Dalmacio, esa era la tesis de los regeneracionistas. Las disparates que decía Ortega, o que decía el otro, de los cerrar el sepulcro del Cid con 3 candados, y que la historia de España era miseria y genocidio y tal, es ese germen que luego recuperaron en la República. Han llegado hasta los delirantes estos de Podemos que asocian el Día de la Hispanidad con el genocidio sí, bueno, eso es un tema... Es un tema que además, es que además copian todos, es que no tienen, es que no me interesan porque es que o es infantil, por táctica a veces, pero es un poco, si Lenin viviera, yo creo que le recordaría lo de la... ¿Cómo es? La ley infantil, ¿cómo es aquello? El libro de Lenin sobre la izquierda, la infantil, la enfermedad infantil la enfermedad infantil del comunismo.
o del, sí, o de la izquierda. El socialismo en la enfermedad infantil del comunismo. Exacto. Pues le recordaría eso, ese parte infantil y todas esas cosas. Yo creo que es que se pasan el tiempo, tienen que escuchar lo último que oyen por la televisión, o la radio cubana, o la venezolana, o la bolivariana, o la de Bolivia, o algo así, y entonces lo copian. Y ahí, como uno de los leitmotiv es que la conquista tal fue un genocidio, todos esos. Sí, que por otra parte lo ha dicho el Papa, cuidado, el Papa actual, el Papa Francisco. Cuando... ¿Qué espera? Si el Papa es fruto de su tiempo, ¿en dónde vivimos? En la socialdemocracia y la ausencia de valores. Pues el Papa es un hijo de su tiempo. A ver. Yo creo que está muy despistado. Ahora, eso no tiene desperdicio, eso no tiene perdón cuando se apunta para quedar bien con el de Bolivia, hombre, con Evo Morales, que le habla del genocidio, de la conquista como el genocidio, que es el que es mentira, que está demostrado que no, que hubo cosas, pero por enfermedades, choque de culturas, todo eso. Pero además, si es que parece mentira que eso lo diga una persona que es papa, que tiene que le supone una formación, es que no ha leído el sermón de Montesinos, las disputas de Ginés de Sepúlveda, de Vitoria, de Bartolomé. O sea, es que como una persona que está en el Vaticano puede decir el derecho de gente, ¿cómo puedes decir eso? Ya es de un grado de incultura. O sea, ya es, sí, es que por eso es incultura, porque no hace falta leerse a Ginés de Sepúlveda ni a nadie, es la cultura general, de que no es así. Lo que pasa es que en América es un latiguillo de las oligarquías que en sus peleas entre sí. Y entonces los de Podemos lo han copiado, se lo han oído decir a yo que sé quién, a un locutor, bueno, a lo mejor. También, como contamos en un programa, Dalmacio, que también estuvimos juntos, que todos esos artífices de las constituciones bolivarianas fueron del grupo CES, mandados de aquí de España, sobre todo eran de Izquierda Unida, profesores, en el que todo el tema del indigenismo, el lenguaje no sexista y todo eso, el laboratorio lo tuvieron allí, que luego lo trajeron para España. Claro, claro, pero el laboratorio ha estado, el origen de todo ello es en parte la teología de la liberación. Y la teología de la liberación, el laboratorio ha sido la compañía de Jesús, fundamentalmente. Y luego, pues, obispos, hispanoamericanos, etcétera, y de ahí viene gran parte de todo eso, teología de la liberación. Hay, por ejemplo, una diferencia entre ¿cómo se llama? El de Venezuela, Maduro. Ahora está Maduro. Y Fidel Castro. Maduro habla siempre que puede, y además me parece que lo ha argumentado, ahora no me acuerdo contra qué, con motivo de las huelgas que hay, de que su régimen es cristiano o algo por el estilo, y no sé qué más, mientras que en Cuba no, en Cuba dicen que son comunistas, que son ateos, pero que respetan el cristianismo porque otros países panamericanos, tal. Bueno, todo eso es teología de la liberación, barata. Porque además hay otra teología de la liberación que puede ser discutible, pero bueno, discutible, pero que tiene que ser la teología de la liberación barata para hacerse con el poder, nada más. No es más que eso. Mira, bueno, ahora hay un libro que se llama, de David Stoll, que se llama América se vuelve protestante, en el que explica cómo está negando Sudamérica todas las sectas protestantes. Claro. Están arrasando, porque es que traducen la Biblia, atención Dalmacio y Alberto, que ya se lo conté a Antonio una vez, traducen las Biblias en un montón de idiomas aborígenes, indígenas, y encima las traducen en contexto, porque claro, tú hablarle a uno que habla el guaraní, de una tribu de por allí, hablarle de los fariseos y de tal, no ha venido lo que estás hablando, pues le habla a lo mejor de los fariseos y pone en contexto y es el de la tribu de enfrente, ¿sabes? Sí. Son unas cosas de este estilo que se están haciendo con todo aquello. Sí, bueno, pero claro, la culpa la tienen los señores obispos. Mira, claro, hay una anécdota, la voy a contar, apareció hace ya años. Un ecuatoriano que quería hacer conmigo una tesis doctoral sobre Monseñor Proaño. Yo dije, yo no sé quién es Monseñor Proaño.
Y sí, me explicó quién era, un obispo que se dedicaba a los pobres, sobre todo los indígenas, todas esas cosas y demás, les cuidaba, les hacía casas, les hacía no sé cuántas cosas. Dije, pues mira, yo lo siento mucho, pero yo no puedo dirigir la tele porque no tengo ni idea. Yo eso no puedo comprometerme, tal. Bueno, sé que la hizo, no sé si por año quién. Me dijo un día que me la encontré que la había hecho y la había leído, no sé con quién sería, ni sobre qué tema, si alguien le había aceptado ese tema, pero pasado algún tiempo me cayó una revista, no me acuerdo qué revista es, me parece que era Cinco Giorni o algo por el estilo, que debe ser de Comunión y Liberación, y hablan allí de Monseñor Proaño, el desastre que había sido Monseñor Proaño. Resulta que a todos aquellos de que se callábamos, que se encargábamos señor Proaño, que todos le admiraban, le consideraban un santo, le veneraban, etcétera, resulta que toda aquella gente de una región donde él estaba se habían hecho protestantes, evangélicos, y entonces hubo una comisión del episcopado ecuatoriano para ver qué había pasado allí. La conclusión, según lo relataba la revista, que daba el informe completo, pues sí, Monseñor Proaño, Monseñor Proaño, que gran obispo, que no sé qué, que no sé cuánto, que tal, le ponían por las nubes, ellos lo hubieran beatificado. Y dice, pero entonces, ¿cómo os habéis hecho protestantes? Y dice, porque Monseñor Proaño creo que nos habló de Dios. Vaya hombre. Claro. Es que es así. Bueno, como dices tú, que la culpa de los obispos, precisamente obispellón en latín es supervisor, el que vigila, el que supervisa. Si no lo hace, pues ya me contarás. Claro. Es el problema que tiene. El problema hoy de Europa es en gran parte el de los obispos. En toda Europa los protestantes tienen un problema de libre examen. Pero lo que hablábamos antes es eso. Eso no es un problema, eso es el problema. El problema. Claro, abandonar la jerarquía de la Iglesia y que uno asuma las escrituras y las entienda como él le dé la gana, así pasa, que un reverendo en Filadelfia o un reverendo en Mississippi, pues es más que el Papa en el Vaticano, tiene a la comunidad que parece que es Padre Dios. Pues claro. Porque es que es lo que pasa en todas las comunidades puritanas americanas, que es que el reverendo de la zona, pues es casi como hablar de Ratzinger. Sí, que da unas charlas y unos discursos que tiene la comunidad, vamos, ese sí que se mete hasta en tu casa, y si sí, puede hasta en tu cama. Pero es que en Norteamérica tienen conferencias entre ellos, que es donde vienen las conferencias que han hecho tanto daño a la Iglesia romana. Vienen de los protestantes, que se reúnen por el libre examen, se reúnen para buscar directrices y se ponen más o menos de acuerdo. Y en Norteamérica los evangélicos lo cuidan más, y son los que tienen más fuerza, porque hay 32.000 sectas religiones o confesiones registradas en Norteamérica, por lo visto, porque cada uno... Y están creciendo cada año crecen 200 y pico sectas más. Pues seguro, pero los evangélicos que van a Hispanoamérica, por lo visto, son de ciertas confesiones más rígidas, que tienen sus conferencias y demás, y mantienen una unidad doctrinal. Según he oído, no lo sé. Mira, una de las que va a Sudamérica a predicar la dirige la CIA. El próximo día te diré el nombre, que tiene una flota de... Había una que tenía que ver, que fundó un coreano, Moon, se llamaba, que esa cooperaba con la CIA. Hombre, yo ahí entiendo que la CIA también es por la política. Hacía un papel ahí frente a la penetración de la Unión Soviética y la penetración de la teología de la liberación. Porque como la teología de la liberación hacía que la gente abandonase, ya se crease un desconcierto, estos se metían también ahí. No me acuerdo cuál es, no es que en algunos sitios está condenada como secta. Secta Moon, es que me suena a mí esa expresión. No sé la Moon, pero tenía otro nombre, Iglesia, no es la cienciología, es otra cosa. Bueno, no me acuerdo. La que yo digo es de traductores, tiene un nombre tienen hasta una flota de aviones, para que os hagáis una idea. Una flota de aviones
Sí. Y han traducido la Biblia, no sé si a 300 o a 400 idiomas indígenas. Es una cosa alucinante. Estos tenían mucho dinero también. Y lo digo porque los he conocido. Y por eso lo cuento. Pero estos hacían de auxiliar un poco de la CIA, que hay que entenderlo, que la CIA se aprovechara de ellos o los montara, no lo sé. Me da igual, porque era frente a la penetración soviética. O sea que es un recurso... Claro, bueno, hablando de la penetración soviética, aunque en otro orden de cosas, eso lo conté yo en un programa, el Congreso por la Libertad y la Cultura y el Contubernio de Múnich, todo esto lo organizó, era pagado por la CIA, por la Fundación Ford y la Carnegie, y luego la Fundación Carnegie, que tenía sueldo, pues estaba ahí Salvador de Madariaga, y ahí estuvo Pietro Galván y un montón de gente recibiendo sueldos, y hasta cartas escritas, está todo perfectamente documentado, y entre otras cosas era para apoyar el auge de la socialdemocracia, para ponerle un freno al comunismo, para que no llegara el comunismo. Claro. Es que la socialdemocracia ha sido potenciada, cosa que es que hay que verlo todo en su perspectiva en un momento, que lo bueno es equivocado y a la larga todas sus consecuencias. Es que la socialdemocracia fue la cuña que metió Norteamérica en una Europa destrozada contra el comunismo. Claro. No hay mejor cuña que la de la misma madera. Bueno, es que estaba Y en aquel momento... Perdón. Dalmacio, hubo incluso comunistas como Julián Gorkin, que ahora es el nombre en español, porque se cambió el nombre, no lo recuerdo, que era un miembro activísimo del PC, y resulta que con el tiempo se descubrió que era un agente de la CIA. Pues puede ser. Sí, puede ser, sí, no, es que es lógico, pero todo eso yo lo entiendo en su contexto. Otra cosa es que luego la socialdemocracia se hizo fuerte y se escapó de las manos y ha derivado lo que ha derivado, pero en aquel momento pues a mí me parece que la estrategia norteamericana pues no fue disparatada. Hombre, claro, desde el punto de vista étnico, por así decirlo, de los americanos, claro, ellos jugaban su papel, sin duda ninguna. Pero que muchos que se jactaban de ser comunistas... No, claro, que eran agentes. Bueno, pues aquí hemos tenido ministros que han sido agentes de la CIA, y gracias a eso han sido ministros, se han metido en el PSOE. Bueno, Semprún, que estuvo en... No me refiero a él, también. En Buchenwald, preso. Ese, dice Marguerite Duras, creo que era la escritora, que se delató a todo el Partido Comunista francés. Puede ser, no sé. Y que estuvo incluso en el campo, como lo dice su hermano, que dice Antonio, más hermano, pero bueno, lo tiene publicado su hermano, que era camarada Polizei en el campo de concentración. Sí, es verdad, que yo he leído algo del hermano, sí, que escribía, no me acuerdo dónde, sí. Y tiene un libro muy bonito que se llama A orillas del Sena, un español. Pero no lo he leído, lo conozco, y habla de eso, y habla de cómo el mito sobre la figura de su hermano, pues nada más lejos de la realidad. Más lejos. Sí. Pero yo me refería a otros ministros, no a eso. Pero bueno, me lo has recordado y sé que hay una serie de mitos ahí, bueno, ministros y además... Más mito que Tierno Galván. Y el propio González es una hechura de Carrero Blanco, del servicio de Carrero Blanco, del general Valverde, y de la CIA y del servicio de inteligencia alemán. Ahora, cosa comprensible, yo lo comprendo en su momento, vamos, políticamente yo lo entiendo, que luego es como les pasó a los norteamericanos también con Ben Laden, pues era un amigo que luego se volvió contra ellos. Bueno, la política es así, no, es que la política es así, y Ben Laden pues les hizo un papel muy importante en Afganistán, luego se volvió contra ellos, que la política es muy compleja, muy complicada, y claro, lo que pasa es que a veces trae consecuencias como que la socialdemocracia se ha hecho fuerte, se ha apoderado de todo y estamos donde estamos. Claro. Porque todo se corrompe. Sin duda. Muy bien. Bueno, llevamos ya más de una hora, así es que si lo veis procedente, terminamos ya con esta emisión, y mañana seguramente a ver si tenemos ya a don Antonio disponible, estaba hoy en Córdoba, y podemos contar con él para
Vendré con un sombrero cordobés, a lo mejor. Seguro que sí. Muy bien, pues sin más, esta ha sido la emisión de Radio Libertad Constituyente. Agradecemos muchísimo la presencia a don Pedro Gallego, vía Skype. Pues muchas gracias, Pedro. Gracias a los dos. Y a don Dalmacio Negro, desde luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y a Pedro, me alegro mucho de verle la cara, además. Y además se le ve muy bien. Sin más, nos despedimos. Un fuerte abrazo, mañana más.